Queremos también comentarles que en la parte superior se encuentran audífonos para traducción simultánea disponibles para los asistentes. Quienes los requieran pueden dirigirse hacia donde se encuentran para solicitarlos. Sí, no vamos a... Bueno. Muy bien. Buenos días nuevamente a todas y a todos quienes se han dado cita a este importante foro que ha convocado el Senado de la República a través de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, al Foro Internacional Situación Actual de la Mejora Regulatoria para la Emisión de la Ley General. Serán 2 días de intenso trabajo, estimada audiencia, y queremos compartirles que se van a desarrollar varios paneles. Hoy daremos inicio con el primero, que se denomina la experiencia internacional. Serán en cada uno de los paneles abordados la diferente temática de ellos por expertos en la materia y que nos compartirán sus opiniones, su experiencia, información valiosa para el tema que hoy nos ocupa. Y escucharemos sus participaciones, tendremos aproximadamente 1 hora de duración de este panel y posterior a la participación de nuestros panelistas, y si el tiempo nos lo permite, pudiéramos abrir un espacio para preguntas y respuestas. A lo largo de las participaciones y de acuerdo a los tiempos, entonces habremos de ir definiendo si es posible este espacio de intercambio de opiniones. Quiero agradecer la presencia de mi compañero y amigo senador Jorge Arechiga, con quien estaré coordinando la moderación de esta mesa. Muchas gracias, estimado senador, y daremos inicio pues a este panel. Senador Jorge Arechiga, por favor. Gracias, senadora. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este primer panel para conocer diversas experiencias internacionales en materia de mejora regulatoria. La mejora regulatoria es la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados. El objetivo principal es procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante una implementación de regulaciones que estimen las innovaciones. Con esta nueva política vamos a obtener una mejor productividad a favor del crecimiento y el bienestar social. Sin duda alguna, sus aportaciones en este foro internacional vienen a enriquecer estos trabajos que nos permitirán que México cuente con una nueva ley en materia de mejora regulatoria. Para este panel contaremos con la presencia de funcionarios encargados de las áreas de mejora regulatoria en organismos internacionales importantes, como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es cuanto.
Gracias, senador. Pues sin mayor preámbulo, entonces, quisiera presentar rápidamente a quienes nos acompañan como panelistas esta mañana. Les damos, por supuesto, la bienvenida y nos da muchísimo gusto, de verdad, que se hayan dado cita esta mañana aquí en el Senado de la República para enriquecer los trabajos de la emisión de esta Ley General de Mejora Regulatoria. Damos la bienvenida a Marta Martínez Lichetti. Ella es líder global de mercados y política de competencias del Banco Mundial. Muy bienvenida. Gracias también. Le damos a Mario, le damos las gracias también, a Verónica Zavala, que es representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, y al señor Nick Malisev, es el jefe de la División Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y le cederemos el uso de la voz a doña Marta Martínez Lichetti. Ella es, como lo decía, líder global de mercados y política de competencias del Banco Mundial. Su trabajo en el Grupo del Banco Mundial abarca política, análisis y asistencia técnica en las regulaciones sectoriales de competencia y aplicación de las políticas de defensa de la competencia. Tiene un doctorado en Northeastern University de Boston y una maestría de la Universidad de Austin. Tiene experiencia tanto en el sector privado como público. Fue jefa de estudios de mercado y líder de la Autoridad de Competencia y Regulación de las Telecomunicaciones en Perú, su país nativo. La doctora Martínez Lichetti ha dictado cursos de organización industrial, regulación de la red, análisis económico y defensa de la competencia de la ley, y ha publicado artículos sobre políticas de libre competencia en América Latina y Estados Unidos. Ha publicado tanto en revistas técnicas como de política y fue nominada para el Premio de Escritura Antimonopolio en 2014 por su artículo La lucha contra los cárteles en los países en desarrollo. Tiene usted el uso de la voz, doña Marta Martínez. Muchísimas gracias, senadora. Distinguidos miembros del Senado y miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, maestro Mario Emilio Gutiérrez, titular de la COFEMER, distinguidos representantes de las entidades federativas de la República, distinguidos miembros del panel y público en general. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación realizada por el senador Héctor Larios Córdoba para participar en este evento tan importante. En nombre del Grupo del Banco Mundial, es una gran satisfacción poder participar en este panel el día de hoy, con la finalidad de intercambiar ideas y discutir respecto a un tema que es crucial para el desarrollo y el futuro de México, como se ha venido comentando en el panel anterior: la consolidación del sistema de mejora regulatoria a través de la emisión de una ley general. El Banco Mundial se siente muy honrado y muy complacido de ser el socio estratégico de México y en particular de la COFEMER en la implementación de un mejor sistema de calidad regulatoria para el beneficio de todos los ciudadanos y de los negocios a lo largo de todo México. El día de hoy voy a enfocar mi presentación y la discusión en tres temas importantes. Primero, cuáles son las tendencias globales que vemos en mejora de la calidad de la regulación de mercados desde la perspectiva del Banco Mundial y en función a la experiencia que tenemos realizando este trabajo en alrededor de 60 países en todo el mundo. En segundo lugar, quisiera también resaltar el rol de la COFEMER y cómo se ha ido adaptando a las tendencias globales desde un punto de vista muy secuencial y estratégico. Y en ese contexto, resaltar la labor que hemos venido realizando las dos instituciones, tanto el Banco Mundial como la COFEMER, en la mejora de la calidad regulatoria a nivel subnacional y en el programa de justicia cotidiana. Creo que les puedo adelantar que esta es una experiencia bastante importante en la cual muchos países están interesados ahora en replicar y también de aprender,
países no solo de Latinoamérica, sino también países de Europa del Este y de el Asia, tanto del Este como central. Y por último, quisiera dar algunas ideas para cómo reforzar este trabajo y el camino a futuro, y cuál es el rol en este contexto de la Ley General. Empezando con las tendencias globales. Como les comentaba inicialmente, el Banco Mundial tiene experiencia en implementar mejoras y mejorar la calidad regulatoria tanto de mercados como de sectores específicos en alrededor de 60-65 países. En los últimos años hemos venido trabajando y viendo tanto qué es lo que ocurre en países más desarrollados como también en países en desarrollo. Y hemos visto tres aspectos claves y principales. El primero es que es un enfoque mucho más basado en el impacto de la calidad de la regulación y cómo la calidad de regulación puede afectar el desarrollo de los mercados locales y en particular también de los ciudadanos, que en algunos casos no se relaciona directamente como se hacía en otros años. Hemos visto también que el primer paso para efectivamente realizar una mejora en la calidad regulatoria es efectivamente la simplificación administrativa, pero en muchos casos la simplificación administrativa no es suficiente, la simplificación de trámites, sino que muchos de los problemas de los mercados locales están concentrados en la regulación sectorial y cómo pueden existir barreras regulatorias en mercados y en sectores específicos que son importantes para el desarrollo de las economías y que varían de economía en economía y en algunos casos de ciudad en ciudad y de región en región. Estamos hablando que en algunos casos puede ser mucho más importante la regulación realizada del comercio, en otros casos podría ser el turismo, en otros casos podría ser el tema de telecomunicaciones o de infraestructuras de red. Pero en general lo que vemos es que si esta regulación no está claramente diseñada y bien enfocado, tiene efectos de encadenamiento significativos para el desarrollo de negocios, incluidos la mediana y pequeña empresa, de acuerdo a los estudios que hemos realizado. El otro tema que es importante es la importancia y la relevancia de la calidad regulatoria en torno a todos los niveles del gobierno. Inicialmente la calidad regulatoria se trató de una manera nacional. Muchos de los indicadores que tenemos sobre la calidad de la mejora regulatoria son a nivel nacional, pero en la práctica lo que vemos que es sumamente fundamental es la coordinación a través de las diferentes entidades subnacionales con el gobierno central. Esto no es necesariamente único a un sistema federativo como el caso de México. Lo vemos en países en los cuales no existe un sistema federativo, pero los problemas, digámoslo así, para el acceso a los negocios y las oportunidades del ciudadano se dan a partir de las regulaciones o de la falta o de mejoras en la calidad de la regulación de los gobiernos subnacionales, municipales, regionales y luego la coordinación con el gobierno central. Esto lo hemos visto alrededor de prácticamente toda Sudamérica y Latinoamérica, problemas fundamentales en países grandes como Rusia y en Europa del Este, y también fundamental en algunos países que aún siendo miembros de la Comunidad Europea, como el caso de Rumania, todavía tienen problemas en la coordinación de estas políticas. Y creo que esto es un avance sumamente importante, la importancia de enfocarse en la coordinación y en los temas subnacionales. Un aspecto importante que también cabe resaltar, que hemos visto en algunos lugares como en el caso de la India, por ejemplo, es el caso de que hay demasiada dispersión entre las regulaciones sectoriales. Unos estados podrían tener una regulación mucho más proclive para el desarrollo de los negocios en comparación con otros, y después de controlar por los recursos naturales que podría tener este estado, vemos efectivamente que es en aquellos estados donde la regulación y la calidad de la regulación es mucho mejor, que efectivamente hay un mayor desarrollo de esas economías regionales y locales en comparación con aquellas en las cuales esta regulación es menos proclive para el desarrollo de negocios. Y esto me lleva al tercer punto de las tendencias globales, que al final la mejora regulatoria no es un tema abstracto. La mejora regulatoria tiene un rol clave en la provisión de oportunidades, tanto para los ciudadanos como para los negocios, pero sobre todo tiene un efecto significativo en temas de productividad a nivel macro. De acuerdo a los estudios que se han realizado dentro del Banco Mundial, vemos que si las regulaciones
la calidad de las regulaciones mejora a nivel tanto subnacional como nacional y se acerca a mejores prácticas internacionales, esto tiene un impacto significativo tanto en mayores puntos porcentuales del PBI como en la productividad que pueden estar registrando estos sectores. Creo que esto lleva un poco a también pensar en qué es lo que pasa en países de medianos ingresos, como en el caso de México. Y creo que lo que hemos visto también es que el alineamiento de estas políticas y regulaciones con principios de calidad regulatoria ayuda a los países de ingresos medios a escapar de lo que se conoce como la trampa del ingreso medio y aumentar la productividad. Son efectivamente esas reglas que determinan cuánto cuesta operar un negocio, cómo interactúan las empresas entre sí, si los exportadores efectivamente pueden invertir y exportar, las que determinan cuán abiertos y eficientes pueden ser los mercados y por tanto tienen un impacto crucial en el crecimiento de la economía. Y es en este contexto de tendencias globales que yo quisiera resaltar el trabajo de COFEMER y cómo se ha ido adaptando a estas tendencias globales. Y en particular, nuestra colaboración institucional en los últimos 4 años se ha concentrado efectivamente en mejorar el funcionamiento de los mercados y de los marcos normativos a nivel subnacional, con el apoyo de muchas de las entidades subnacionales y de los estados. Y esta consolidación se ha dado también ahora con lo que me ha comentado el secretario Guajardo con relación al programa de justicia cotidiana, en la cual lo que se está haciendo es efectivamente enfocar y priorizar la regulación y las mejoras de la calidad regulatoria en 3 sectores prioritarios en cada uno de los 32 estados de la economía, en los sectores que sean prioritarios para dichos estados, que no necesariamente son los mismos, sobre todo si con la experiencia que hemos tenido inicialmente piloteando este trabajo, primero en Oaxaca, luego en Tabasco y en Estado de México. Y agradezco de sobremanera a dichos estados también por haber abierto las puertas y haber sido muy, digámoslo así, proactivos en efectivamente implementar estas mejoras. Creo que algún aspecto que es importante también resaltar en este contexto es que los marcos regulatorios en sectores prioritarios a nivel de estados y municipios realmente a lo largo de México pueden limitar severamente la posibilidad de tener mercados locales eficientes. De acuerdo a los estudios del Banco de México, se estima que en conjunto la falta de competitividad de estos mercados mexicanos le cuesta a la economía mexicana alrededor de un punto porcentual de crecimiento del PIB cada año. Déficits que según estudios del TEC de Monterrey afecta a los hogares pobres del país en 20% más que los hogares más ricos. Asimismo, según estudios del Banco Mundial, países de ingreso medio como México podrían incrementar su tasa de crecimiento anual en el PBI en un medio punto porcentual si alinearan su marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales. Con el propósito de atender a esta problemática, es así que en la colaboración que hemos tenido con la COFEMER, lo que se ha hecho como un primer paso fue diseñar una metodología innovadora con el objetivo de identificar sistemáticamente las barreras regulatorias a la competencia a nivel local, así como priorizar y apoyar el proceso no solo de eliminación, sino de modificación de las reglas efectivas que existen en los mercados a nivel subnacional. ¿Por qué esto es importante? En muchos casos, y como lo han mencionado inicialmente en el primer panel, no es un tema solo de eliminación del trámite, sino diseñar normas que sean de alguna manera lo menos distorsionadoras y que puedan incentivar a las empresas y a los negocios a tener oportunidades, considerando el principio y la justificación de política pública que puedan tener esas regulaciones. Las regulaciones existen por una cierta importancia y política pública. La pregunta que nos hacemos conjuntamente con la COFEMER es cuál efectivamente puede ser la mejor alternativa regulatoria y cómo mejorar esa calidad de la regulación para lograr dichos objetivos. Esta metodología, como les comentaba anteriormente, ya ha sido aplicada en 3 estados. Tabasco, Estado de México y Oaxaca. Ya ha logrado reformas procompetitivas tangibles en sectores importantes como el comercio. Y ha sido importante también para efectivamente mostrar el impacto directo que puede tener la mejora de la calidad de la regulación en incrementar la productividad y la inversión en dichos sectores.
Estas reformas en sectores clave, así como el proceso del mejoramiento del sistema de licencias de construcción, que también fue diseñado conjuntamente con el Banco Mundial a nivel de diversas entidades federativas, ha demostrado la capacidad de COFEMER no solo para desarrollar efectivas herramientas de diagnóstico, sino para pasar del diagnóstico a las reformas. Y esto creo que es algo muy importante, porque en algún momento, porque son temas difíciles, pero a la larga en estos estados se ha demostrado que efectivamente se puede hacer conjuntamente con la labor que tienen los estados en el marco normativo de la regulación. Y en este contexto en particular, es como pasar de una metodología que se ha piloteado entre esos estados a un sistema más articulado y sistemático que permita una permanente coordinación y diálogo con cada uno de los 32 estados de México. Asimismo, la aplicación de esta metodología conjunta lo que ha llevado es también a coordinar y a repotenciar y a complementar una labor que la COFEMER ya realizaba con bastante sistematización, como es la remoción de los trámites y la simplificación administrativa, con la eliminación o la modificación de barreras regulatorias que podrían estar afectando los mercados locales. De acuerdo con ello, creo que la COFEMER ha sido uno de los primeros países en Latinoamérica precisamente en complementar, en profundizar el alcance de la mejora regulatoria, pasar de la simplificación de trámites a efectivamente a la regulación más sectorial y efectivamente limitar las barreras regulatorias que son más críticas para el desarrollo de los estados. Esto ha sido consolidado precisamente con el componente de la iniciativa presidencial de justicia cotidiana en relación con las reformas en 3 sectores prioritarios. En este caso en particular se va a identificar y analizar cada una de las barreras regulatorias que podrían existir en estos sectores prioritarios que van a ser distintos para cada estado y proponer reformas específicas en sus marcos regulatorios para promover la inversión y la productividad. Con esta iniciativa, de alguna manera innovadora y visionaria, México es el primer país de la región y uno de los primeros en el mundo en emprender una reforma regulatoria sistemática y consistente. Como resultado de ello, como les comentaba anteriormente, se convierte en un modelo a seguir por otros países de la región y en los cuales ya han interactuado con diferentes perspectivas, incluidos los países de Latinoamérica y otros de la Europa central. Pero sobre todo creo que lo que indica al día de hoy también es una estrategia secuencial y prioritaria, en la cual se empezó con una metodología, se diseñó con una metodología, se implementó y se testeó esa metodología en 3 estados. En esos 3 estados se pasó de una herramienta de diagnóstico a una herramienta real de reformas y luego esa herramienta de reformas se ha consolidado en un sistema de una política y se ha elevado a una política nacional con la iniciativa de justicia cotidiana. Creo que eso es sumamente importante porque también ha llevado a que se le dé un valor y que se tenga un valor real, una metodología de remoción y de ajuste del marco de la calidad regulatoria a nivel estatal que pueda ser replicada y luego implementada realmente por los estados. Pero la pregunta que deberíamos hacernos en este contexto es cómo reforzar el camino y cómo hacer que esta reforma sea sostenible a largo plazo. Y este es el caso ahora que venimos discutiendo el día de hoy. Y creo que sin embargo hay avances por parte de México en este contexto. Se requiere realmente reforzar el sistema de calidad regulatoria, de realmente que sea de una forma mucho más articulada y coordinada desde un punto de vista de una ley general que pueda reforzar el mandato de COFEMER en la implementación precisamente de la mejora de la calidad regulatoria a nivel de todas las entidades federativas. En este contexto creo que esta mejora no solo resulta oportuna, sino indispensable para garantizar que México pueda consolidar estas reformas resultantes del proyecto de justicia cotidiana, complementar también otras reformas estructurales que se vienen realizando y pueda garantizar un sistema preventivo de control de calidad ex ante, que garantice justamente que la regulación y que las nuevas regulaciones que se emitan a nivel de todos los órdenes del país estén alineadas con los principios de mejora regulatoria.
En la experiencia internacional vemos precisamente que cuando existe esa coordinación es que se lleva a que efectivamente pueda tener mayores impactos a nivel del crecimiento de la economía y de la productividad. Nosotros, como el Grupo Banco Mundial, hemos venido trabajando 4 años con la CONFEMER. Como les comentaba inicialmente, trabajamos actualmente con 60 países y es en base a experiencia que puedo afirmar que CONFEMER efectivamente tiene no solo la capacidad técnica, sino también la capacidad estratégica para implementar un mandato mucho mayor en términos de mejora regulatoria. Desde el Grupo del Banco Mundial estamos seguros que la emisión de esta ley y el fortalecimiento del marco normativo podrá implementar una política integral de mejora regulatoria que efectivamente permita la democratización de la productividad, el impulso de la competitividad y la mejora del ambiente de negocios en México. Al final del día, reforzar el mandato de la CONFEMER no es solo oportuno, sino realmente necesario para lograr esos objetivos de política. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta Martínez Lesetti. Muy interesante, de verdad, el análisis que nos presenta sobre la importancia de la calidad regulatoria subnacional, que en nuestro caso es en las entidades federativas. Sin duda, la legislación que se apruebe deberá considerar este indispensable impulso en el ámbito local y por supuesto que debemos replicar las experiencias de Tabasco, del Estado de México, que se referían al resto de las entidades del país para abrir espacio al sistema articulado que ha sido mencionado en favor de la productividad nacional y, por supuesto, de la mayor competitividad de estados y municipios. Muchísimas gracias por su interesante participación. Le cedo el uso de la voz a mi compañero senador Jorge Arechiga. Gracias, senadora. En segundo término, me complace presentar al economista Nick Malichev. Nick Malichev posee un doctorado en Economía de la Universidad de Duke y una licenciatura en Economía por la Universidad de Colorado. Coautor de la publicación 2011, Política Regulatoria y Gobernanza, apoyando el crecimiento económico y sirviendo el interés público. Ha trabajado extensamente sobre el tema del riesgo y regulación, de lo que dio lugar a la publicación 2010, Riesgo y Política Regulatoria, mejorando la gobernanza del riesgo. También ha estado dirigiendo programas de cooperación sobre política regulatoria en México y Grecia. Ha dirigido trabajos de revisión de política regulatoria en una serie de economías emergentes, incluidas China, Indonesia, Rusia y Vietnam, centradas en el contexto económico general de la reforma regulatoria, la capacidad del gobierno para establecer una regulación de alta calidad y el marco regulador de la presentación de servicios públicos. Actualmente desempeña como jefe de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE. Tiene usted el uso de la voz. Thank you very much, Senator, for that very kind introduction. Senators, ladies and gentlemen, distinguished colleagues from the World Bank and the IDB, it's a real pleasure and an honor to be here in the Senate. I'd like to extend my thanks to Mario Emilio from COFEMER for inviting the OECD to share some ideas on the implementation of regulatory improvement across OECD countries. I prepared some slides, but I understand we were asked not to, so I'm just going to put one slide up towards the end of my presentation, if I can, just to try to drive home an important point. A couple of issues I want to talk about. First of all, before talking about regulatory improvement practices across countries, I think it's important to reflect on what is good regulation, what are good laws. Ultimately, regulatory improvement is meant to facilitate that. And we've done a little bit of thinking on this. So what is a good law? First of all, we believe that all countries need to have a sound rationale and clear objectives for making regulatory interventions. For countries, those usually either are one of two issues. Either there's a requirement that there are net benefits. So the benefits from regulation outweigh the costs. The United States is a very good example of that.
Other countries don't measure benefits. They only look at the costs of regulation. And for those countries, such as Germany, there's a requirement that any regulatory intervention minimizes the costs on business or citizens. So again, one needs to have a clear rationale for why you're regulating. It's important that any law or regulation targets the problem at hand. Third, we believe that good laws need to be proportionate to the risk. There are very many small problems that probably don't need any regulation at all, or very, very light touch regulation. On the other hand, major societal problems concerning energy reform, for instance, in Mexico, obviously need, could you go down 2 more slides? One more? Yeah, thank you. So, regulations need to be proportionate to the scale of the problems. Importantly also, we believe that good laws and regulations should not be overly prescriptive. In the past, many regulations have been based around command and control. They tell people, they tell business exactly what to do, but more and more there's a trend towards performance-based regulation, or outcome-based regulation. So you articulate what you're trying to achieve, and you leave it to business or citizens, you give them some flexibility to achieve those outcomes. A couple of other issues we think are important, that obviously any law or intervention needs to fit into the overall legal acquis. Laws need to be understandable. Citizens need to understand what's required of them. Regulators need to understand what they're trying to enforce. And also we believe that any good law needs to be durable. It needs to stand the test of time. It needs to be fit for purpose. Next slide, please. In addition to what we believe are good laws, we believe there are a lot of risks towards good outcomes, good public policy outcomes through regulation. Obviously, regulating can be technically complicated in that it can be very hard to gather the evidence that you need to regulate well. Importantly, on this second point, there are a lot of political pressures that can limit good regulatory outcomes. We see evidence of a lot of rent-seeking behavior across countries, that regulations and laws serve private interests. They don't serve the public interest. And finally, we believe that oftentimes the government can capture itself in terms of how it regulates. Many ministries like controls. They like trying to control behavior. And likewise, many ministries, many regulators, oftentimes are reluctant to evaluate the laws that they have on the books. It's much better to issue a new law than to really take a very hard-nosed look at what's on your books. So again, regulatory improvement tries to address these risks, tries to ensure that there are good regulatory outcomes. And the OECD's been working on this. Can you go forward 3 or 4 slides? The OECD's been working, keep going, right there. The OECD's been working on regulatory improvement now for more than 20 years, and our most recent normative document, it's called an OECD recommendation, is this recommendation on regulatory policy and governance. And this basically develops a fairly well framework, next slide please, 2 more slides please, develops a framework in terms of how we believe governments, and mostly this is focused on the executive. I have to say we haven't done that much work on legislatures, but I'll come to that later. This is basically the framework that we believe that all countries need to embed to ensure that they regulate well. And I point to this first box. We believe that governments need to have a strategic approach. They need to have an explicit policy in terms of regulatory improvement. And again, I applaud Mexico for developing a very, very ambitious law in this area. Whoops, stay there. In addition to that, we believe that any regulatory improvement policy needs to have high-level political support, and I don't think Mexico has anyone better than Minister Guajardo and Mario Emilio heading up COFEMER to lead this charge. So again, I believe Mexico has a very, very good strategic approach to doing this work. Let me focus a little bit on these management tools. That's really the core business, I believe, of regulatory improvement. And that's what most countries just focus on this, possibly to their own detriment. The tools include regulatory impact analysis, public consultation,
ex post evaluation and enforcement. And again, if I had more time, I'd love to speak a little bit more about this, but in the interest of time, I'll skip over it. But what I think the OECD has done to try to distinguish this very management-based approach to regulatory improvement is to focus a little bit more on the governance. We believe that you have to focus on the governance to ensure that you have good regulatory outcomes. We believe that governments need to ensure a linked-up approach to how they regulate and how they enforce laws. So we advocate for a whole-of-government approach. It's not enough to have ministries working silo by silo. The center of government needs to pull this all together to have good economic and societal outcomes. We also believe that all jurisdictions are subject to international law. So we believe international regulatory cooperation is extremely important. Obviously, I know there's much concern right now in Mexico on NAFTA. NAFTA was an international agreement that had many, many regulatory implications for your country. And finally, as we heard from our World Bank colleague, how subnational governments implement regulatory improvement is extremely important. And again, I applaud Mexico for having perhaps one of the best programs for building capacities and supporting the work of the states in terms of trying to help them implement regulatory improvement programs. So again, this is kind of our view on this. I'd like to spend the remainder of my time thinking a little bit about how the disciplines of regulatory improvement can be and need to be embedded in legislative bodies. As I said, most of the work that we've done has been looking at how the executive does this. But seeing as that we're in a Senate, I think it's important for you senators to think about how some of these disciplines can be embedded here. This is very, very early days in terms of this work, and there are only a few examples, I believe, where there are good practices, good sort of regulatory discipline practices that are embedded in legislative settings. Next slide. Actually, go forward a little bit. I just want to give you a couple of examples. Could you give one that says Switzerland? There you go. So Switzerland has what's called the parliamentary control of the administration. It's a body in the parliament that basically looks at what the executive is doing, and it has certain powers to make certain that any law regulation sort of is constitutionally right, and it also takes a number of measures to see whether the state's regulatory work is bearing fruit and how effectively it's doing that. So again, this is basically parliamentary scrutiny over what the executive is doing vis-a-vis their regulatory activities. Next slide, please. Sweden has what's called an evaluation and research secretariat. And again, this is mostly doing ex post evaluation of laws and regulations. Chile also has a very good example. It's called the Law Evaluation Department, which is part of the Chamber of Deputies, and the OECD had the honor of working with them to establish that. Next slide. But I think a really good example is the UK Scrutiny Unit, which not only helps parliamentarians evaluate laws on the books, but it also assesses the regulatory impact statements that the government provides to the parliament. And I'll come back to that in a minute. And then finally, next slide, please. The Parliament of the European Union is making very, very important strides, both in terms of doing ex ante impact assessment as well as ex post. For those of you, I won't even go into it, but again, there are some good examples from Europe in terms of trying to embed ex ante impacts into the parliamentary setting. If I could go 1, 2, 3, 4 slides down, please. There you go, perfect. In 2015, the OECD released a regulatory policy outlook where we measured the regulatory practices across the OECD membership. And this is one, we developed some composite indicators on this. And this is on regulatory impact analysis. And I realize probably the font's really small, but Mexico's right there. Very, very good practices in terms of how you conduct regulatory impact analysis. And the United Kingdom is just doing a little bit better than you. But there's a very, very important distinction here. The United Kingdom is a parliamentary setting. So all of the bills that are introduced to the parliament come from the executive, and they're fully vetted.
They have RIAs. Those RIAs are scrutinized by the equivalent body of COFEMER. They're very, very few member bills, and they're very inconsequential. That differs fundamentally and significantly here in Mexico, given your presidential the structure. So as far as I understand, the vast majority of bills that come through the Congress and the Senate here in Mexico are member bills. They don't come from the administration. So they are not accompanied by RIAs. They are not accompanied by the disciplines on regulatory improvement that COFEMER is responsible for. So again, I think it's vital in a presidential setting such as your own that you start thinking about embedding some of the disciplines on doing impact analysis, on formal consultation with stakeholders, and on ex post evaluation in this setting here. And again, we've been doing a little bit of work with Chile and with actually the French Senate on this very thing. But again, if I get the next slide, again, there are a number of fundamental issues which I believe limit how you can take the practices in the executive and transplant them into a parliamentary setting. Obviously, the methodology is difficult to do regulatory impact analysis. Cost-benefit analysis is hard to do, but that can be relatively easily overcome. But I think there are procedural issues in terms of the highly dynamic, fluid lawmaking process in a parliamentary setting, which might limit the application of impact analysis. And finally, I believe, if I could go to my last slide, please. I think there are a number of political or policy obstacles that need to be overcome. And honestly, within the OECD, we have not figured out how to sort this out. I'd love to have just a conference just on this. But most regulatory improvement disciplines are technocratic in nature. And obviously, lawmaking in a legislative setting is highly political. So how do you balance the evidence, this technocratic process, with this political process? And that really, I think, is the heart of the matter. Again, we very much welcome the opportunity to work with the Mexican Senate to try to tackle some of these issues. But again, just going back to initial point, I'd really like to applaud Mexico for the very, very forward, very ambitious agenda that it has on regulatory improvement, and wish you much success in the work that both COFEMER as well as the entire Mexican government is doing in this regard. Thank you very much. Muchas gracias, Nick Malichev. Muchas gracias por su participación y por la clara explicación sobre las recomendaciones de la OCDE en materia de política regulatoria. Coincidimos con la importancia de la proporcionalidad que mencionó ante el problema de la regulación para evitar la inercia hacia la burocratización de trámites que afectan al ciudadano y a nuestro crecimiento como país. Los comentarios de Europa que nos dio son muy bien recibidos, ya que los indicadores que nos presenta efectivamente redunda en una mejora regulatoria. De hecho, me interesaría mucho nos apoyara proporcionando las gráficas a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Muchas gracias por su participación. Continuamos entonces con la participación de nuestra última panelista. Ella es Verónica Zavala, es representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo. Ella ocupó previamente otros cargos gerenciales en el BID, incluyendo gerente general para los países del Grupo Andino, directora ejecutiva por Colombia y Perú y gerente general del Departamento de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo. Fue ministra de Transporte y Comunicaciones en Perú y gerente del sector del Banco Mundial. Obtuvo una maestría de Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica del Perú. De tal forma que nos da mucho gusto tenerla aquí entre nosotros en el panel y le pedimos haga uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada quiero aprovechar para saludar a los miembros del distinguido presidio, los senadores de la Comisión de Fomento Industrial, la senadora Hilda Flores, el senador Jorge Aréchira,
y el senador Jesús Priego. También saludar al maestro Mario Emilio Gutiérrez de la COFEMER y también a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, a Marta Martínez del Banco Mundial y a Nick Malishev de la OCDE. Tenía algunas ideas para compartirles, algunas bastante generales y otras más específicas sobre la norma, en función un poco de lo que han comentado ya mis colegas y para tratar de cubrir otros temas. Tal vez me voy a centrar más en la norma en sí misma, temas que destacamos, que nos parece importante, que son avances respecto de una legislación ya avanzada, como es el caso de México en materia de mejora regulatoria. Yo creo que es absolutamente admirable cómo México, aún siendo un país de vanguardia en la región en lo que es la mejora regulatoria, no se contente con estar allí, sino que piense que todavía existe espacio para ganar eficiencia, para cortar costos de transacción, para hacer la vida de las empresas pequeñas, medianas y grandes mejor, y también la vida de sus ciudadanos mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es realmente destacable, y haré algunos comentarios de otros países que están no tan avanzados como México, pero que tienen tal vez algunos elementos que están presentes en la ley y que vale la pena tomar en cuenta, pues permiten justamente ese espacio, ganar esos espacios de mejora que están pendientes. Primero, creo que se ha dicho, pero destacarlo, es súper importante que esta ley sea una ley sistémica, es decir, no solamente es una ley para un ámbito de gobierno, para un sector, sino que es un sistema, y un sistema transversal, y un sistema que abarca todas las entidades de la nación. Eso es muy importante. Segundo, que se centre en identificar herramientas, que algunas ya han venido funcionando, pero herramientas que van a funcionar y que pueden ser utilizadas para, de nuevo, todos los distintos organismos que trabajan en México a nivel estatal, y que también establece responsabilidades para que todos tengan una función que cumplir en lo que es la mejora regulatoria, que, como digo, beneficia a todos. Entonces, este es un proyecto de ley importante que puede ayudar al país a crecer mejor, pero también puede ayudar a la calidad de vida de los ciudadanos y de los empresarios, y de los ciudadanos empresarios, que son también parte de la ley, los que son los micro y pequeñas empresas, que muchas veces gran parte de su energía emprendedora se termina destinando a cumplir con trámites, y es importante liberarlos de estos para que toda esa energía se traduzca en bienestar. Comentaba entonces que vamos a entrar a algunos temas específicos que nos parecen interesantes, destacables, y que deben eventualmente ser mejorados en el debate, pero que nos parece que ya vienen siendo un aporte importante. Primero, que se cree un sistema nacional de mejora regulatoria que coordine e implemente la política de mejora en todo el país con una estrategia nacional, y que la ley obligue a todos los órdenes de gobierno a implementar políticas de mejora regulatoria. Comentaba Nick al comienzo, tal vez lo único que está excluido aquí es la labor más bien legislativa, pero el hecho de que sea nacional, no solo a nivel federal, es un importante avance. De hecho, algo lo comentó Nick, nosotros tenemos una publicación, la OCDE y el BID, sobre temas de gobernanza, y en la edición de 2017 se destaca como caso singular lo que es COFEMER por su enfoque transversal, es decir, esta universalidad en la aproximación al tema es algo muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los obstáculos están en el nivel federal. Muchos de los obstáculos, por ejemplo, para abrir una empresa, no están en el nivel federal, están en el nivel de las entidades federativas, a nivel de los municipios, y es eso lo que genera la falta a veces de competitividad y el ambiente de negocios tan complicado que vivimos. Entonces, es importante tener este enfoque, y también es importante tomar en cuenta todo lo que es la generación de capacidades institucionales para abordar esta temática, y en ese sentido la ley que se propone tiene ese marco institucional que se requiere. Pasar de ser un sistema que trabaja a nivel federal para ser algo que trabaja a nivel nacional es algo que México ya ha experimentado con éxito, lo hemos visto con el caso del INAI,
¿no es cierto?, que todo el acceso a información antes se veía a nivel federal, hoy es a nivel nacional, incluye las entidades federativas, y es una transición que México ha transitado con éxito y que puede servirle para justamente este tránsito, para que lo que es la mejora regulatoria también sea un sistema nacional. Un segundo elemento que nos parece muy importante es la creación de un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios, y que incluya a todas las regulaciones, trámites y servicios, tanto de la Administración Pública Federal como de las entidades federativas, de los municipios, las alcaldías, los organismos autónomos, las empresas productivas, públicas, fideicomisos, etcétera. Esto es un instrumento, el catálogo nacional es un instrumento muy importante para que todos conozcan a qué regulaciones están obligados, pero también, ¿no es cierto?, además de esa función, permite que las entidades puedan conocer qué están haciendo otros. Si pensamos que una entidad quiere lograr un fin bueno, positivo, y que ha venido con una regulación, puede mirar en el catálogo que tal vez otra entidad está logrando ese mismo objetivo con una regulación mejor, menos onerosa, menos costosa para el ciudadano, ¿no es cierto? Entonces eso puede permitir que haya un aprendizaje cruzado. También, ¿no es cierto?, ayuda a que las buenas prácticas se repitan y se armonicen, lo cual, ¿no es cierto?, también es importante, porque una empresa, por ejemplo, a veces opera en todo el territorio o en una región y tiene que estar sujeta a distintas regulaciones dependiendo de dónde va yendo. Y no descartemos que en algún momento incluso haya la posibilidad de votar con los pies, es decir, de mudarse uno de un lugar a otro en función de la regulación. Las empresas en otros países muchas veces comienzan a decidir dónde es que van a colocarse, dónde van a brindar empleos en función de las regulaciones que esos espacios territoriales les brindan. Y un catálogo, en ese sentido, puede ser muy útil. Un tercer elemento que está en la ley y que también nos parece destacable por lo que hemos visto en legislaciones comparadas es que todas las regulaciones del país se sometan a un proceso de revisión con periodos mínimos de consulta para garantizar que haya más beneficios que costos. Estos procedimientos de análisis regulatorio ex ante, que vienen sirviendo tan bien a nivel federal y en el cual México es un líder a nivel global, en este caso se van a replicar a nivel de los estados. Y esto, ¿no es cierto?, es algo que ayuda a un mejor desarrollo de las regulaciones, ayuda a un proceso más abierto, más transparente. También es muy útil esto para evitar corrupción, por ejemplo, por la transparencia y la apertura que se brinda, y es una experiencia buena del nivel federal en México que creemos que es bien importante que se replique a nivel de las entidades federativas y a nivel de los municipios. Un cuarto elemento que contiene la ley y que también nos parece importante y muy destacable es la creación de un observatorio de mejora regulatoria ajeno a las autoridades públicas, que se integrará imaginamos, por académicos, por empresarios que tengan una reputación y un prestigio y una trayectoria que lo ameriten. Esto es algo novedoso, pero que también, de nuevo, permite ayudar a la confianza de la ciudadanía en la regulación, a la transparencia y a que podamos tener una mirada de tercera parte no interesada en tener claro que la transacción, el proceso que se quiere regular, tiene una regulación que tenga el menor costo posible. Esto creemos que puede tener un impacto positivo en la implementación de las reformas y no agrega unos costos altos de generación de burocracias, comisiones y todo lo demás. Es un espacio pequeño y creemos que también es una gran idea para el caso mexicano. Un quinto elemento, y lo destacó el secretario Guajardo cuando él intervino, es el tema del expediente único en todo el país para trámites y servicios, mediante el cual los usuarios eviten volver a dar documentación a las autoridades. Este es un principio lógico de racionalización administrativa y con las tecnologías que tenemos hoy día y los costos que hoy día tiene la tecnología, es algo que, si bien no es demasiado simple, no debemos tomarlo por hecho, es algo que es posible hacer. Es importante también aquí, ¿no es cierto?, destacar dos cositas. Una es que no subestimemos tampoco la resistencia que hay de las autoridades, entidades públicas, de compartir información.
Esto es un tema trascendental porque muchas veces el poder de las instituciones públicas está en su información y en que tengan que venir a pedirles. En muchos casos incluso ingresos están vinculados a la entrega de certificados que se tienen que entregar. Entonces, en este tema lo destacamos porque si bien todos lo entendemos racionalmente, es importante tener en cuenta que no es tan fácil como parece, pero que además probablemente pueda haber oposición desde la economía política de una reforma como esta. Y este es un tema, además, en el BID lo hemos apoyado para el caso de Brasil, para el caso de Uruguay, para el caso de Panamá y para Perú, que es muy importante y que va muchas veces sí al ciudadano directamente, ¿no? En el caso de México todavía existe que un ciudadano mayor tiene que acreditar que está vivo cada 6 meses. Y tiene que decir que está vivo cuando en verdad, si es que una persona se muere, tiene que estar registrado en un municipio y tal, ¿no? Entonces, y eso es devolverle no solamente dinero y tiempo a las personas, pero sino también dignidad. A mí me parece, lo digo para el caso, por ejemplo, de Perú, que es mi país, del cual puedo hablar, es un tema de dignidad, tener que decirle a la gente, no creo que tengas que probarme que estás vivo todo el tiempo, y sacar a una persona mayor de su casa me parece que también es Entonces son cosas que van a la empresa, pero que también creo que van a la ciudadanía y me parece importante destacarlo. Sexto tema que quería comentar ya un poco más brevemente es que no se contemplan exclusiones de la norma en razón de la materia. Por ejemplo, se incluye la materia fiscal. Ese es un elemento importante de este enfoque transversal. En el BID nosotros hemos tenido la suerte, el honor de haber acompañado a Ecuador, que ha tenido un proceso para incluir la materia fiscal en el esfuerzo de mejora regulatoria, con resultados muy positivos. De los más positivos que han tenido en su esfuerzo de mejora regulatoria son justamente aquellos que tenían que ver con el tema fiscal. Y por último, una cosa que mencioné muy brevemente es esquemas de regulación asimétrica en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas por el bajo riesgo que representan sus actividades. El fomento a las pymes es una de las únicas justificaciones válidas para un esquema asimétrico de regulación. En Chile, por ejemplo, el Estatuto de las Pymes ofrece un marco diferenciado de análisis de impacto regulatorio justamente por esta razón, y es que los costos regulatorios no debieran ser la razón por la cual pequeñas y medianas empresas no se fundan. Debiera ser que no tiene sentido económico, pero no debiera ser los costos regulatorios. Y en ese sentido creemos que esa experiencia chilena es una experiencia importante. La implementación obviamente tiene que ser adecuada, tal vez puede ser algo complejo para lo que es los requerimientos de información, pero de nuevo, ¿no es cierto?, es una iniciativa que va en la ruta correcta para generar un ambiente propicio para los negocios, especialmente para los pequeños. Es para nosotros en el banco un gusto haber sido invitados, señores senadores, a este espacio, poder haber estado acompañando en varias oportunidades a la COFEMER y haber compartido este espacio con los colegas del Banco Mundial y de la OCDE en este esfuerzo importante, insisto, de México, y que estoy segura va a traer, ¿no es cierto?, aún mayores beneficios que los que ya vienen teniendo México por los avances que tiene en mejora regulatoria. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Verónica Zavala sus comentarios. Sin duda habremos de tenerlos como referencia en el análisis y discusión que habremos de hacer de este ordenamiento jurídico. Agradecemos también las buenas referencias que ha hecho sobre el liderazgo global que tiene nuestro país en la materia, y definitivamente México pues busca ser más competitivo y busca también mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso es que sin duda una reglamentación como esta vendrá a traer innumerables beneficios. Nos llama también la atención este tema que en la parte final de su participación ha hecho énfasis en relación a la población adulta mayor y el buscar en este asunto de la tramitología y de las diferentes acciones que tienen que realizar, pues buscar siempre garantizar su dignidad ante todo lo que ellos realicen, y bueno, pues sin duda será algo de interés y que vamos a estar también tomando nota y seguimiento, y por supuesto pues
habrá de enriquecer sin duda nuestros trabajos, las aportaciones que aquí ha hecho. Muchísimas gracias, maestra Zavala. Estamos pues ya terminando la participación de los 3 panelistas. Tenemos un espacio para solamente 2 preguntas. Si alguien de aquí del auditorio quisiera hacer preguntas, les pedimos, ya levantaron la mano más de 2, pero veremos la forma en la que participen solamente 2, perdón, pero es el tiempo, estamos con 2 días de trabajos y estamos siendo pues muy respetuosos con los tiempos de todos ustedes y de los panelistas, por supuesto, también. Así es que, a ver, mi amigo senador Jorge Arechiga, que nos haga el favor de ceder el uso de la voz y escoja a las 2 personas que habrán de hacer la participación. A las 12:50 concluyen los trabajos de esta mesa. Aquí tenemos en ambos lados del auditorio los relojes que nos marcan la hora, es decir, estamos a 7 minutos de concluir los trabajos. Por tal motivo, le pido al senador Arechiga. Gracias, senadora. Continúo. Les quisiera pedir nada más que fueran breves. Si son breves, podemos llegar a 3 preguntas. Entonces, que sea lo más rápido posible. Diputado, si me hace favor. Que se presente. Si se presenta primero, por favor. La pregunta va encaminada en lo siguiente. Tomando en cuenta que la política de mejora regulatoria en México surgió hace más de 30 años, aproximadamente, durante los cuales se ha venido evolucionando significativamente, sin que el día de hoy se presentara realmente una oportunidad para consolidar la política de mejora regulatoria a la emisión de esta Ley General de Mejora Regulatoria. Quisiera preguntarles a los panelistas, ¿qué consideran ustedes que qué elementos en la ley deben ser indispensables y irrenunciables para la Ley de Mejora Regulatoria? Esa sería mi pregunta. Diputado, quisiera sugerirle que fuera más directo hacia quién va esa pregunta, por favor. A cualquiera de los panelistas podría ser a Banco Mundial. Gracias. Muchas gracias por escogerme para responder esa pregunta. En realidad creo que uno de los temas, si pensamos en temas irrenunciables, creo que la posibilidad de que este sea un sistema integrado y que realmente hay una coordinación articulada entre todas las entidades de gobierno es crucial. Efectivamente, como mencionaba en mi presentación, y para ser muy breve, el tema, si solo se ataca a nivel federal o central, sin tomar en cuenta el tema subnacional, estamos perdiendo la oportunidad de realmente tener una mejora realmente integrada, más aún cuando los problemas que podrían existir para el ciudadano y para los pequeños negocios están en la formación de los mercados locales y cómo estos son regulados. Para mí este es el tema sumamente fundamental. Creo que hay otros temas relacionados con la transparencia, con el tema de las mejoras, simplificación de trámites, pero creo que a la larga tener un sistema integrado que vaya más allá también de los trámites es algo sumamente relevante e importante, sobre todo en el estado actual que se encuentra México, luego de 30 años de la reforma. Estoy ajustándome al tiempo. Podríamos interactuar luego, si desea, con más detalle. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Hablar respecto al análisis de impacto regulatorio, mejor conocido como RIA en sus siglas. En inglés le pregunto concretamente a la OCDE, al señor panelista Nick Malishev, que bajo la óptica de este organismo internacional y viendo la implementación que ha venido dando la Federación a través de la COFEMER en este análisis, respecto al análisis de riesgo, respecto al flujo regulatorio que se da en todo nuestro país, ¿cuál sería la perspectiva de la OCDE respecto a considerando también, por supuesto, la importancia del comercio exterior, tanto el comercio interior, cuál sería, bajo la óptica de la OCDE, en qué elementos consideraría que deben ser robustecidos para este análisis cuantitativo y cualitativo respecto a las reformas, pero también incluyendo todos aquellos propios del análisis ex post? Sería muy interesante escuchar las recomendaciones de la OCDE. Thank you. A very good question. So basically, just the degree to which RIA is a useful administrative tool to understand trade and investment effects.
In fact, we will just be publishing a paper, a major synthesis paper of this work in the coming month. And in fact, this paper argues, and it's certainly my belief, that RIA is not a very good tool to measure effects outside the border for a number of reasons. One, oftentimes most regulators, in terms of discharging their functions, they're really not looking at what the consequences are beyond the border. Most of them are responsible wholly for ensuring domestic safety, domestic issues. So again, there's not really incentives for regulators to look at these effects, and RIA is not a very good tool. So one thing that we argue is that it's important for regulators to work much more carefully with the parts of government that are responsible for foreign trade, that are responsible for foreign relations, to try to find wins in terms of carrying out regulatory reforms that are both good in a domestic setting, but also will facilitate foreign direct investment and trade. Muchas gracias por su respuesta. Quisiera hacer nada más ya dos preguntas más, que nos las hagan y ya luego que le respondan a los dos. Si me hace favor, diputado. Continuamos con usted. Senador, ¿sí se escucha? Ok. Muchas gracias por la oportunidad. Yo aprovecharía esta intervención para preguntarle a la maestra Verónica Zavala. Ahorita tocó un tema que para nosotros lo hemos platicado, no vengo nada más yo de Sonora, sino vienen algunos compañeros, de que uno de los principales problemas que tenemos en el tema de mejora regulatoria y simplificación, para simplificar los procesos, es en el tema municipal. Nosotros consideramos que un 60% de lo que ha estado, digamos, entorpeciendo los avances de la apertura de una empresa en muchos de los casos es la tramitología en los municipios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión de cómo podemos lograr aterrizar de manera puntual esta estrategia de mejoras regulatorias, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer más fácil y más rápido en cada una de las entidades federativas? Insisto, creemos que es el tema más importante en cómo podemos desdoblar esta nueva Ley General de Mejoras Regulatorias, pero bueno, nos gustaría escuchar mucho su opinión. Muchas gracias. Si me hace favor. Conectado precisamente también para Verónica, es en el mismo sentido. Nick hablaba de 9 atributos que debe tener una ley. Todos estamos convencidos de tener un sistema nacional de mejora regulatoria y de todos los esquemas que presenta. ¿Cómo hacerle para instrumentarlo, particularmente en el ámbito municipal, con éxito? Proceda, por favor. Bueno, evidentemente este es un tema que no es simple. Nosotros, las autonomías de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, existe y es contra eso que hay que ver cómo se organiza este sistema nacional. Por eso creo que es bien importante el hecho de tener el espacio del observatorio, pero también el del catálogo, lo mencionaba. Cuando uno puede comenzar a comparar las regulaciones que tienen los diferentes municipios para un mismo tema, uno puede comenzar a ver mejores prácticas, pero también los empresarios y los ciudadanos de esa zona pueden decir, mira, no tiene sentido lo que está aquí. Entonces yo creo que todo eso genera un espacio en el cual se puede tener una discusión mucho más profunda, mirando mejores prácticas y que haya cierto nivel hasta de competencia por la mejora regulatoria, por la mejor regulación entre entidades similares. Y después, ¿no es cierto?, evidentemente hay el espacio nacional donde es importante que se pueda transparentar y hacer más explícito esto para que haya una conciencia mayor y una fiscalización de esto casi por la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso también es posible y creo que es parte de lo que es la clave del éxito de los países que lo han tenido, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tienes elementos en esta norma que justamente van a poder aportar a esto, que como bien dicen es parte del costo que hoy día se tiene, porque no está tanto a nivel federal, sino a nivel de los municipios, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Could I just add one thing? There's a very, very good example from Australia. Australia really struggled between, they called it the seamless national economy, so getting the states to align with national objectives and national regulation. They linked regulatory reform to fiscal transfers. So simply, if a state was doing what the national government did in terms of
aligning regulatory frameworks. It was linked to fiscal transfer. So again, very, very powerful incentive. Muchas gracias por su respuesta. Yo quisiera agradecer a los 3 panelistas, ya que su aportación, sin lugar a duda, vienen a enriquecer este proyecto que indiscutiblemente traerá grandes beneficios a nuestro país. Vamos a escuchar a los siguientes participantes que nos darán un paisaje más amplio de este gran proyecto, Mejora Regulatoria. Muchas gracias. Les pedimos, antes de retirarnos, nos den solamente la oportunidad de sí reiterar nuestra gratitud, por supuesto, a los 3 panelistas y también entregarles un reconocimiento de parte del Senado de la República y de la Comisión, particularmente de Comercio y Fomento Industrial. Así es que, si nos permiten, haremos entrega a doña Marta Martínez Licetti de este reconocimiento, por favor, a don Nick Malishev, gracias, y a doña Verónica Zavala. Gracias a ellos y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que amablemente participaron en este importante panel. Continuamos con el programa. Muchas gracias.